¿Por qué lo que está pasando ahora en Israel nos tiene que motivar, nos tiene que llamar a una atención? En la Biblia siempre encontramos respuestas para cada una de las preguntas que pueden surgir en la mente humana. ¿Qué vendrá después? ¿En qué parará todo esto? Quédate y vamos a hablar un poco de esto que está pasando en Israel. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, bendiciones. Dios te bendiga mucho, esperando siempre ser de bendición para tu vida, viendo lo que la Escritura nos dice, sencillamente escrita, que todos podemos entenderla. Antes de comenzar el video, como todos los videos recientes, yo les invito que se puedan unir cada sábado a ayuno y oración. El tiempo que estamos viviendo lo amerita para ayunar, para buscar de esa llenura de Dios en nuestra vida. Cada sábado, comenzando a las 6 de la mañana, ayuno y oración. La proclamación de este ayuno y oración lleva por nombre Rompiendo Cadenas. Rompiendo cadenas ¿de qué? De maldición. En las Escrituras se habla mucho acerca del ayuno. Todos los personajes antiguos, como los profetas, los patriarcas, practicaron ayunar. Moisés ayunó, un ayuno extremo de 40 días. Siempre que él deseaba obtener de Dios cosas muy importantes, Dios le demandaba consagración y esa consagración incluía el ayuno. Es donde nosotros pues nos limitamos de disfrutar de los alimentos que comúnmente disfrutamos en nuestra vida diaria. Después vemos que cuando Jesús viene, también Jesús, para comenzar su ministerio, ayunó 40 días. ¿A dónde? En el desierto. La iglesia primitiva, cuando comenzó también, ellos vemos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia primitiva también acostumbraba a ayunar. Así que nosotros en este último tiempo también somos llamados para que podamos ayunar y orar para romper todas esas cadenas que nos atan, nuestra vida, nuestra familia. El día de ayer, el ayuno de ayer, fue un ayuno que me estremecí, me conmoví. Cuando me levanté a las 6 de la mañana, me desperté y me levanté con esa noticia de este ataque a Israel. Un ataque de este grupo que sorpresivamente entró a tierra israelí. Me causa mucha tristeza como humana que soy, como persona con emociones y sentimientos, no solamente por Israel, sino también por la gente civil de Palestina, de la Franja de Gaza. Hay mucha gente allí, niños, ancianos, adolescentes, personas civiles que no tienen culpa de sufrir todo lo que están pasando. Oraba a Dios por ellos. Se considera que del 100% de los habitantes palestinos o de la Franja de Gaza, un 90% es personas civil que no tienen nada que ver, solamente que sufren las consecuencias de un 10% que son los que provocan todos estos ataques. Así que como iglesia nosotros somos llamados a orar, pero también como iglesia, el día de hoy vamos a ver a qué nos llama todo esto que estamos viendo en Israel. Yo meditaba el día de ayer que estaba en mi día de ayuno y oración, tuve tiempo para escudriñar las escrituras, tuve tiempo para orar, tuve tiempo para escuchar las noticias en cuanto a lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, tuve tiempo para analizar. Mientras yo meditaba, también el Señor me hacía entender que hay cosas o eventos que tienen que pasar en el mundo que son inevitables. Quizá la mayoría de ustedes saben cómo Israel ha venido a través de los tiempos
desde que salió de los lomos de Abraham, de la rama de Jacob, los cuales entraron a Egipto y cómo Dios los libertó de ese yugo en lo cual habían estado sometidos por casi 400 años. A veces en nuestro tiempo pensamos, Dios se tarda en responder, pero se nos olvida que Dios es un Dios eterno y que aún en medio de todas las cosas terribles que pasan, la mano de Dios siempre está cubriendo y protegiendo a su pueblo. Dios los saca de Egipto y les prometió una tierra prometida. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. Es la tierra donde habitan. En verdad, siempre a través de todo el tiempo, desde el momento que salieron de Egipto, desde el momento que iban peregrinando en el desierto, siempre encontraron aquella oposición, siempre hubieron bandas que los saqueaban, que les caían por sorpresa. Y todo eso, ¿por qué? Porque ellos a veces desobedecían a Dios. Entonces quedaban sin cobertura, quedaban sin esa protección en ese momento de rebeldía. Pero luego clamaban a Dios y Dios en su misericordia los acogía, los guardaba, los protegía. Estamos viviendo en tiempos en los cuales Jesucristo mismo dio profecía, habló proféticamente en San Mateo 24. No estoy diciendo que lo que está sucediendo ahorita sea la parte final o el conflicto que llevará a un ataque final de las naciones, pero que cada ataque, cada levantamiento va dejando huellas, surcos, heridas, resentimientos. Llegará el momento en el cual todo eso explotará y se dará lugar a la batalla final. Va a ser irremediable. Tiene que haber una batalla final contra el pueblo de Israel. Las naciones que se van a unir a favor y las naciones que se van a unir en contra. Y son profecías que tienen que cumplirse. Nuestro deber siempre es orar. Creo que orar por la paz es una oración que no va a tener su resultado, no va a ser una oración respondida en su totalidad, porque paz no va a haber en el mundo. Yo quiero leerles a Mateo capítulo 24 y el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida de el Hijo del Hombre. Este fue un sermón profético que dijo Jesucristo, basado en la pregunta que le hicieron aquellos que andaban con él y le preguntaron: Maestro, ¿qué señales habrán de tu venida? En todo el capítulo 24 usted puede encontrar todas las señales que Jesucristo dio. La señal más importante que debemos de tener como cristianos, como moradores del mundo, de todo el mundo, nuestra mirada está en Cristo, pero nuestra atención está dirigida hacia ese pequeño lugar en el Medio Oriente donde está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como el pequeño reloj profético que tenemos en el mundo. Recuerde que ese es el ombligo de donde sale todo lo que va a perjudicar a este mundo. Tenemos que fijar nuestra atención a todo lo que está pasando, y todo esto desde el año 1948, cuando fue proclamado el Estado de Israel. 75 años, ¿no?
Desde ese momento, el mundo tiene que tener centrada su atención a cada movimiento y cada acontecimiento en la tierra de Israel. Israel representa esa higuera que habló Jesucristo. Que así también nosotros podamos conocer los tiempos. Y vemos que Israel, como esa higuera, desde ese momento comenzó a retoñar. Desde ese momento, desde 1948, comenzó a echar sus brotes, a echar su retoño. Mientras Israel está llevando sus adelantos, vemos que desde esa época, desde 1948, Israel se ha constituido, se ha convertido en una potencia mundial con una inteligencia sofisticada. La salud no es un pueblo cualquiera, a pesar de que comenzó en 1948 como un estado sólido. ¿Qué otra nación ha tenido el adelanto y el crecimiento tan milagroso que Israel? No la hay. La mayoría de las naciones que declararon independencia de otros dominios, como ser, por ejemplo, pueblos latinoamericanos, centroamericanos, hasta el día de hoy permanecen en un nivel tercermundista. No así el pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes puedan traer esto en su mente y corazón, que no hay otro pueblo en la tierra el cual haya tenido tanto crecimiento, tanto adelanto, tanta prosperidad como este pueblo de Israel, a pesar de todas las oposiciones, a pesar de todos los ataques, a pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar. En tan pocos años ha enfrentado tantas luchas, sin embargo, prevalece. No ha podido ganársele una batalla, porque tienen un propósito en la tierra, hay un propósito para ellos. Y nosotros como iglesia que conocemos la Biblia, que conocemos de la palabra de Dios, este es un llamado, porque mientras Israel está en su crecimiento y Israel está en su ataque, en su guerra, nosotros debemos de observar también cómo está nuestro mundo acá en el occidente, en Europa, en cualquier otro país del mundo. Espiritualmente, el pecado está como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en esos días? Dice que la gente se casaba, se daba en casamiento, o sea, se casaban, se divorciaban, hacían fiestas, comelonas, viviendo la vida pues al antojo. Vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lo que pasa Israel y lo que pasa el mundo entero con el pecado, como que un mismo evento acontecerá para todos, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que quizás todavía no han entendido acerca de que tenemos un creador del mundo y que procura nuestra redención y nos ha dado señales en nuestro mundo, espero que a través de todas estas cosas que estamos mirando, estas señales, venga un momento de reflexión y podamos venir a las Escrituras y comenzar a escudriñarlas y creerlas para poder acercarnos a Dios. Antes que suceda una guerra mayor como la guerra de Armagedón que está profetizada en la Biblia, o que venga una gran tribulación en esta tierra, se dice en la palabra del Señor que Jesucristo vendrá en las nubes. Muchos no creen esto. Yo creo lo que la Biblia dice. Vendrá en una venida inesperada, como ladrón en la noche. Como un ladrón viene inesperado sin avisar, de esa misma manera Jesucristo vendrá sin avisar, sin advertencia. Nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, solo mi Padre, dijo Jesús. Iglesia, por eso es el llamado a que podamos consagrarnos. Busquémosle en ayuno y oración, leamos las Escrituras, oremos al Señor. Ya basta de escuchar tantas tonterías de profecías de prosperidad que no existe, solamente en la proclamación de la palabra y no en la obediencia. La obediencia producirá en nosotros la bendición de Dios. Dice la palabra, creed a los profetas, pero ¿cuáles profetas? ¿Los que me profetizan mentiras? No, a los profetas que están escritos en las Sagradas Escrituras. Esas profecías tendrán que cumplirse. Muchas de ellas se han cumplido, pero otras todavía faltan que se cumplan. Así que
el día de hoy es un llamado que estemos alerta a lo que está pasando en Israel. Oremos, así que yo les dejo por ahora. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Retomemos las escrituras, amada iglesia. Dios les bendiga.